Era un domingo soleado cuando el abuelo Roberto llegó a casa de su nieto con una sorpresa especial. Canelo, un joven de 18 años con cabello rojizo como la canela, estaba ayudando a su madre en el jardín cuando vio a su abuelo acercarse con una jaula pequeña. «Mijo, tengo algo muy especial para ti», dijo el abuelo, con una sonrisa misteriosa. Dentro de la jaula vi una gallina blanca con plumas doradas que brillaban bajo el sol. Esta no es una gallina común y corriente. Se llama Esperanza y tiene un don muy particular. Canelo observó a la gallina con curiosidad. Sus ojos brillantes parecían inteligentes, casi como si entendiera cada palabra. El abuelo le explicó que había criado a Esperanza desde que era un pollito y que había notado algo extraordinario en ella. «Cuídala bien, y ella te enseñará cosas que nunca imaginaste», le dijo antes de marcharse. Los primeros días fueron difíciles para Canelo. Nunca había cuidado una gallina, y Esperanza parecía muy exigente. Necesitaba un tipo específico de comida, agua fresca constantemente y un lugar limpio y cómodo para dormir. Canelo pasaba horas aprendiendo sobre el cuidado de las aves, leyendo libros y viendo videos en internet en una mañana. Mientras Canelo limpiaba el corral, notó algo extraño. Esperanza estaba picoteando el suelo de manera muy sistemática, como si estuviera escribiendo algo. Al observar más de cerca, se dio cuenta de que los patrones que hacía en la tierra parecían números. Era imposible, pero los números eran claros: 3, 7, 12, 18. Intrigado, Canelo decidió experimentar. Le mostró a Esperanza tarjetas con números simples, y para su asombro, la gallina respondía correctamente picoteando el suelo el número correspondiente de veces. Podía sumar, restar e incluso reconocer patrones complejos. Canelo no podía creer lo que veía en la noticia. Se extendió rápidamente por el barrio. Los vecinos venían a ver a la gallina matemática, o como la habían bautizado. Doña Carmen, la maestra jubilada de la escuela local, quedó fascinada. «En todos mis años de enseñanza nunca he visto nada igual», comentó mientras veía a Esperanza resolver problemas matemáticos simples. El éxito inicial de Esperanza trajo alegría a Canelo, pero también dudas. Algunos vecinos pensaban que era un truco, que Canelo había entrenado a la gallina para hacer movimientos específicos. Los comentarios negativos en las redes sociales comenzaron a aparecer, y Canelo se sintió desanimado. ¿Realmente valía la pena continuar? Una tarde, mientras Canelo reflexionaba sobre si seguir adelante, llegó una visita inesperada. La directora de la escuela primaria local había escuchado sobre Esperanza y quería conocerla. «Los niños están perdiendo interés en las matemáticas», explicó. «Si tu gallina puede ayudar a que se emocionen por aprender, sería maravilloso». La primera visita a la escuela fue un éxito rotundo. Los niños estaban fascinados viendo a Esperanza resolver problemas matemáticos. Canelo desarrolló una presentación educativa, enseñando a los niños sobre el cuidado de los animales, la paciencia y, por supuesto, las matemáticas. Esperanza se convirtió en la estrella más popular de la escuela. La historia llegó a los medios locales. Un periodista del periódico regional escribió un artículo sobre el joven y su gallina matemática que está revolucionando la educación. Pronto, escuelas de toda la región comenzaron a invitar a Canelo y Esperanza. El joven se convirtió en un educador itinerante, viajando con su gallina especial con el tiempo. Canelo estableció un programa educativo completo, entrenó a otros jóvenes para trabajar con animales en la educación, creó materiales didácticos y hasta escribió un libro sobre su experiencia. La granja de su familia se convirtió en un centro de aprendizaje, donde los niños podían interactuar con animales mientras aprendían matemáticas y ciencias. Years later, cuando Canelo ya era un educador reconocido nacionalmente, reflexionaba sobre aquel domingo cuando su abuelo le trajo Esperanza. El simple regalo de una gallina había transformado no solo su vida, sino la de miles de niños que habían redescubierto el amor por el aprendizaje. El abuelo Roberto había tenido razón. Esperanza no era una gallina común. Waisu Don había creado algo verdaderamente histórico, pero la verdadera aventura apenas comenzaba. Un día de octubre, mientras Canelo preparaba una nueva presentación, recibió una llamada que cambiaría todo. Era el doctor Alejandro Vega, un reconocido investigador en comportamiento animal de la Universidad Nacional. «Joven, he escuchado sobre su gallina. Me gustaría estudiarla científicamente. Lo que describe desafía todo lo que sabemos sobre la cognición aviar». Canelo se sintió nervioso pero emocionado. La idea de que Esperanza fuera estudiada por verdaderos científicos era tanto emocionante como aterradora. ¿Y si descubrían que todo era una casualidad? O peor aún, que si algo le pasaba a Esperanza durante los estudios. El laboratorio de la universidad era intimidante, lleno de equipos sofisticados y cámaras. El doctor Vega, un hombre alto con barba gris, observaba cada movimiento de Esperanza con fascinación científica. «Vamos a realizar una serie de pruebas controladas», explicó. «Si su gallina realmente puede procesar información matemática,
Esto podría revolucionar nuestra comprensión de la inteligencia animal. Durante 3 semanas, Esperanza fue sometida a exhaustivos exámenes. Resonancias magnéticas mostraron patrones de actividad cerebral únicos. Las pruebas cognitivas revelaron que no solo podía realizar operaciones matemáticas básicas, sino que también demostraba capacidad de memoria a largo plazo y reconocimiento de patrones complejos. Los resultados eran tan extraordinarios que el Dr. Vega tuvo que repetir los experimentos múltiples veces. Esto es imposible, según todo lo que sabemos, murmuró el científico una tarde, revisando los datos por enésima vez. Pero los resultados son consistentes. Esperanza no solo entiende conceptos matemáticos, sino que parece tener una forma de razonamiento que nunca hemos documentado en aves. Mientras tanto, la fama de Canelo y Esperanza se extendía internacionalmente. Programas de televisión de varios países querían entrevistarlos. National Geographic se interesó en hacer un documental. Las redes sociales explotaron con videos de la gallina Ginio, alcanzando millones de visualizaciones. Sin embargo, con la fama llegaron problemas inesperados. Empresas querían comprar a Esperanza para exhibirla en parques temáticos. Circos ofrecían sumas millonarias. Un magnate de Las Vegas propuso un espectáculo permanente. Canelo se sintió abrumado por las ofertas y las presiones. No está en venta, repetía una y otra vez. Esperanza no es un objeto de entretenimiento, es un ser vivo con un propósito educativo. Pero las ofertas seguían llegando, cada una más tentadora que la anterior. La presión económica en su familia era real. El éxito educativo no había traducido aún en estabilidad financiera en una noche. Canelo encontró a su abuelo sentado en el porche, contemplando las estrellas. Abuelo, no sé qué hacer. Todo se ha vuelto tan complicado, confesó el joven. El anciano sonrió con sabiduría. Mijo, cuando te di Esperanza, sabía que esto pasaría. Ella no es solo especial por lo que puede hacer, sino por lo que puede enseñar a la humanidad sobre respeto, paciencia y el verdadero valor del conocimiento. El abuelo le contó entonces la historia completa. Esperanza venía de una línea de gallinas que él había estado criando durante décadas, seleccionando cuidadosamente por inteligencia y temperamento. Tu abuela era maestra, ¿lo recuerdas? Ella soñaba con encontrar nuevas formas de enseñar. Después de que murió, dediqué mi vida a criar animales que pudieran ayudar a los niños a aprender. Esperanza es el resultado de 30 años de trabajo. Esta revelación cambió todo para Canelo. No solo tenía una gallina especial, tenía la culminación del trabajo de vida de sus abuelos. La responsabilidad se sentía aún mayor, pero también, Ms. Clara decidió rechazar todas las ofertas comerciales y enfocar sus esfuerzos en la misión educativa original, con el apoyo del Dr. Vega. Canelo estableció la Fundación Esperanza para la Educación Animal. El objetivo era crear un modelo replicable donde otros animales excepcionalmente inteligentes pudieran ser utilizados en contextos educativos. Comenzaron a trabajar con universidades de veterinaria para identificar y entrenar otros animales con capacidades especiales. En la primera expansión fue con un perro llamado Newton, que mostraba habilidades extraordinarias para reconocer patrones geométricos. Luego llegó una cabra llamada Pitágoras, que podía distinguir entre diferentes tipos de música y responder emocionalmente a ella. Cada animal se convirtió en parte del programa educativo revolucionario que Canelo estaba desarrollando. El impacto en la educación fue profundo. Niños con dificultades de aprendizaje que habían luchado durante años con las matemáticas tradicionales, de repente florecían cuando trabajaban con Esperanza. Un niño autista llamado Diego, que nunca había mostrado interés en interactuar con otros, comenzó a comunicarse más después de trabajar con los animales educativos. Los resultados académicos en las escuelas que participaban en el programa mejoraron dramáticamente. Las tasas de deserción escolar disminuyeron. Más importante aún, los niños desarrollaron una relación más profunda y respetuosa con los animales y la naturaleza en general. 3 años después del día en que recibió a Esperanza, Canelo se encontraba dirigiendo una conferencia internacional sobre inteligencia animal en educación en Ciudad de México. Delegados de más de 40 países habían venido a aprender sobre su método. Esperanza, ahora una gallina madura y aún más sabia, demostraba sus habilidades ante una audiencia de científicos, educadores y funcionarios gubernamentales. Lo que hemos aprendido, explicó Canelo al micrófono, es que la inteligencia viene en muchas formas. Esperanza no solo nos enseñó matemáticas, nos enseñó humildad, nos mostró que debemos respetar a todas las criaturas y estar abiertos
a las sorpresas que el mundo natural puede ofrecernos. Durante la conferencia se anunció que el método de Canelo sería implementado en sistemas educativos de 12 países. La UNESCO declaró su trabajo como Patrimonio Educativo de la Humanidad. Universidades de Harvard y Oxford y la Sorbona ofrecieron cátedras de investigación para continuar desarrollando el campo de la zoopedagogía, pero quizás el momento más emotivo llegó cuando una delegación de niños de la escuela original donde Esperanza había comenzado su carrera educativa presentó un video de agradecimiento. Cientos de estudiantes, ahora en secundaria y universidad, compartían cómo el encuentro con la gallina matemática había cambiado sus vidas. Algunos se habían convertido en veterinarios, otros en maestros, varios en investigadores de comportamiento animal. En una estudiante llamada Sofía, ahora estudiando neurociencia, dijo en el video: Esperanza me enseñó que la inteligencia no tiene que ver con el tamaño del cerebro, sino con la curiosidad y la dedicación. Gracias a ella decidí estudiar cómo funciona la mente, no solo en humanos, sino en todas las especies. El Dr. Vega, quien se había convertido en colaborador y amigo cercano, presentó los últimos hallazgos de investigación. Habían identificado las características genéticas específicas que hacían a Esperanza tan especial, y estaban trabajando en un programa de crianza responsable para desarrollar más animales con capacidades similares, siempre con fines educativos y de investigación ética. Mientras Canelo escuchaba las presentaciones, reflexionaba sobre el increíble viaje. De ser un joven sin dirección clara, se había convertido en un líder mundial en educación innovadora. Pero lo que más lo enorgullecía no eran los premios o el reconocimiento internacional, sino las cartas que recibía semanalmente de niños alrededor del mundo que habían conocido a Esperanza o a uno de los otros animales del programa. En una carta de un niño de Japón decía Querido Canelo: conocí a Esperanza el año pasado cuando visitó mi escuela. Antes odiaba las matemáticas, pero ahora son mi materia favorita. Mi mamá dice que quiero ser como tú cuando crezca. ¿Puedes enseñarme a cuidar gallina? Otra carta de una niña de Finlandia contaba: gracias a Esperanza, aprendí que todos los animales son inteligentes, solo de maneras diferentes. Ahora quiero ser científica para estudiar cómo piensan los animales. Mi abuela dice que tú empezaste igual que yo, con curiosidad. En el programa había evolucionado más allá de las matemáticas. Ahora incluía ciencias naturales, donde los animales ayudaban a enseñar conceptos de biología y ecología. Había programas de arte donde los animales inspiraban creatividad. Incluso se desarrollaron aplicaciones terapéuticas donde animales especialmente entrenados ayudaban a niños con traumas o dificultades emocionales. La granja original de la familia se había transformado en un campus educativo de vanguardia. Tenía laboratorios de investigación, aulas especializadas, dormitorios para investigadores visitantes y, por supuesto, instalaciones de primera clase para los animales. El abuelo Roberto, ahora en sus 80 años pero aún vigoroso, había asumido el rol de director de sabiduría tradicional, combinando conocimientos ancestrales de crianza animal con las últimas investigaciones científicas. Nunca imaginé que mi pequeño proyecto se convertiría en esto, le confesó a Canelo una tarde mientras caminaban por el campus. Tu abuela estaría tan orgullosa. Ella siempre decía que la educación verdadera conecta el corazón con la mente. Y eso es exactamente lo que has logrado. 5 años después de aquel domingo fatídico, Canelo recibió una invitación que lo llenó de emoción y nerviosismo a la vez. El Premio Nobel de la Paz había decidido crear una categoría especial para contribuciones excepcionales a la educación y comprensión intercultural, y él había sido nominado junto con otros innovadores educativos de todo el mundo. La ceremonia se realizó en Oslo, y Canelo, ahora de 23 años, se encontró en el escenario más prestigioso del mundo. Esperanza, por supuesto, lo acompañó, causando sensación entre los dignatarios y medios internacionales. Era la primera vez en la historia que una gallina asistía a una ceremonia del Nobel. Este premio no es mío, dijo Canelo en su discurso de aceptación. Pertenece a Esperanza, a mi abuelo Roberto, a mi abuela que ya no está con nosotros, y a todos los niños que me enseñaron que el aprendizaje es un acto de amor y respeto mutuo. Continuó: hemos aprendido que la inteligencia es universal, que viene en formas que apenas estamos comenzando a comprender. Cada criatura en este planeta tiene algo que enseñarnos, si tenemos la humildad de escuchar y la paciencia de observar. El impacto del discurso fue inmediato. Gobiernos de todo el mundo comenzaron a implementar programas similares. La Organización de las Naciones Unidas declaró el Año Internacional de la Educación Animal. Fondos millonarios fueron destinados a investigación en cognición animal aplicada a la educación, pero quizás el desarrollo más emocionante fue el proyecto Esperanza Global. Canelo y su equipo comenzaron a entrenar educadores en países en desarrollo, proporcionando animales especialmente criados y metodologías adaptadas a diferentes culturas y contextos económicos. En una aldea remota de Kenia, un maestro local llamado Joseph trabajaba con una cabra especialmente inteligente para enseñar matemáticas a niños que nunca habían tenido acceso
a educación formal. En Brasil, un programa similar utilizaba loros para enseñar múltiples idiomas en comunidades indígenas. En India, elefantes rescatados de circos ilegales encontraron nueva vida como educadores en ciencias ambientales. La transformación no se limitó a la educación formal. Centros de rehabilitación para veteranos de guerra comenzaron a usar el método para terapia. Hospitales pediátricos implementaron programas donde animales educativos ayudaban a niños durante tratamientos médicos largos. Prisiones desarrollaron programas de reinserción social basados en el cuidado y entrenamiento de animales educativos. Cada éxito traía nuevos desafíos. Canelo tuvo que aprender a manejar una organización internacional, lidiar con políticas gubernamentales complejas y asegurar que el bienestar animal siempre fuera la prioridad máxima. Hubo momentos de duda y agotamiento, pero Esperanza siempre estaba ahí, con su presencia calmante y sabia, recordándole por qué había comenzado este viaje. Un día, mientras revisaba informes de programas en desarrollo en África, Canelo recibió una llamada que lo dejó sin palabras. Era su primo Eduardo, veterinario que trabajaba en un zoológico en Argentina. Primo, tienes que venir inmediatamente, hemos encontrado algo increíble. Resulta que el zoológico había rescatado un grupo de monos capuchinos de traficantes ilegales. Durante su rehabilitación, uno de los monos, al que habían llamado Arquímedes, había mostrado habilidades matemáticas que rivalizaban con las de Esperanza. No solo puede contar y sumar, explicó Eduardo con emoción. Puede resolver problemas de álgebra básica usando símbolos que nosotros mismos creamos. Este descubrimiento abrió una nueva frontera. Era posible que hubiera más animales con capacidades extraordinarias esperando ser descubiertas. Canelo organizó expediciones científicas para buscar y estudiar animales excepcionales en estado salvaje, siempre con protocolos estrictos de conservación y ética. En las selvas de Costa Rica encontraron un grupo de tucanes que podían aprender y transmitir secuencias musicales complejas. En Australia, trabajaron con delfines que mostraban capacidades de comunicación simbólica avanzada. En Madagascar, estudiaron lemures con habilidades de reconocimiento facial que superaban las de algunos primates superiores. Cada descubrimiento reforzaba la filosofía central del movimiento, aunque la inteligencia animal era mucho más rica y variada de lo que la humanidad había imaginado. Esto llevó a cambios fundamentales en leyes de protección animal, políticas de conservación y la forma en que los humanos se relacionaban con otras especies. 10 años después de aquel domingo cuando recibió Esperanza, Canelo se encontraba dirigiendo el primer Congreso Mundial de Inteligencia Interespacial. Científicos, educadores, filósofos y activistas de derechos de los animales se reunieron para discutir las implicaciones éticas y prácticas de lo que ahora se conocía como la revolución cognitiva animal. Esperanza, ahora una gallina veterana, Tetris Akos, una edad avanzada para su especie, había sido jubilada oficialmente de las presentaciones públicas, pero seguía siendo el corazón espiritual del movimiento. Vivía cómodamente en el campus, rodeada de estudiantes e investigadores que la visitaban en busca de inspiración. El abuelo Roberto había fallecido pacíficamente 2 años antes, pero no antes de ver cómo su simple regalo había transformado el mundo. En sus últimos días había dicho a Canelo: mijo, lo que hiciste no fue solo entrenar una gallina. Ayudaste a la humanidad a recordar que formamos parte de una gran familia de seres inteligentes. Esa es la lección más importante de todas. Durante el Congreso se presentaron datos impresionantes. Los programas educativos con animales habían mejorado las tasas de alfabetización en países en desarrollo en un 40%. La incidencia de maltrato animal había disminuido dramáticamente en regiones donde se implementaron los programas. Más sorprendente aún, estudios sociológicos mostraban que los niños que participaban en educación animal desarrollaban mayor empatía, mejores habilidades de comunicación y una visión más colaborativa del mundo. Canelo, ahora reconocido como uno de los educadores más influyentes del siglo, había escrito 3 libros bestseller sobre su experiencia. Su autobiografía, La gallina que cambió el mundo, había sido traducida a 47 idiomas. Una película basada en su historia estaba en desarrollo, con la condición de que todas las ganancias fueran destinadas a programas educativos para comunidades desfavorecidas, pero el logro que más lo enorgullecía era el efecto Esperanza, un término acuñado por psicólogos educativos para describir el fenómeno, donde los estudiantes desarrollaban una conexión emocional profunda con el aprendizaje a través de la interacción con animales inteligentes. Este efecto había sido documentado en más de 100 países y había inspirado una nueva rama de la psicología educativa. La historia de Canelo y Esperanza se había convertido en una leyenda moderna, una parábola sobre el poder de la observación, la paciencia y la apertura mental. Escuelas de todo el mundo enseñaban su historia como ejemplo de cómo
La curiosidad y el respeto por la naturaleza pueden llevar a descubrimientos que transforman la sociedad. En universidades, la cátedra Esperanza se había convertido en una de las especializaciones más solicitadas. Jóvenes de todo el mundo llegaban al campus original en busca de aprender los principios de la educación animal. El programa de maestría en zoopedagogía aplicada tenía lista de espera de 3 años. Canelo había establecido también un fondo de becas para estudiantes de familias de bajos recursos que quisieran especializarse en el campo. Recordaba sus propios orígenes humildes y quería asegurar que las oportunidades estuvieran disponibles para todos. Independientemente de su situación económica, la tecnología también había evolucionado para apoyar el movimiento. Applications móviles permitían a los estudiantes interactuar virtualmente con animales educativos. Cuando no podían acceder a programas presenciales, realidad virtual ofrecía experiencias inmersivas donde los niños podían hablar con Esperanza y otros animales famosos del programa. En un desarrollo particularmente emocionante fue el Proyecto Babel Animal, un esfuerzo internacional para desarrollar interfaces de comunicación más sofisticadas entre humanos y animales, usando inteligencia artificial y sensores avanzados. Los investigadores estaban creando sistemas que permitían formas de conversación más complejas con diferentes especies. Sin embargo, Canelo siempre insistía en que la tecnología fuera un complemento, nunca un reemplazo, para la interacción directa y respetuosa con los animales. La magia, decía frecuentemente, está en la conexión real entre seres vivos. Ninguna pantalla puede reemplazar mirar a los ojos de una criatura inteligente y reconocer la chispa de comprensión mutua. 15 años habían pasado desde aquel domingo transformador cuando una llamada urgente despertó a Canelo a las 3 de la madrugada. Era la doctora Elena Morales, directora del Centro de Investigación Marina en Chile. Canelo, necesitas venir inmediatamente. Hemos descubierto algo que va a cambiar todo lo que creemos saber sobre la inteligencia oceánica. El viaje a la costa chilena fue tenso. La doctora Morales había sido escueta por teléfono, mencionando solo que una orca rescatada había mostrado capacidades que desafiaban todas las teorías existentes sobre cognición marina. Canelo, acompañado por su equipo de investigadores más experimentados, llegó al centro esperando lo inesperado, pero nada lo había preparado para lo que encontró Ancala, una orca hembra de aproximadamente 20 años que había sido rescatada de un encallamiento masivo. No solo mostraba las habilidades matemáticas típicas que habían hecho famosa a Esperanza, sino que parecía tener capacidades de razonamiento abstracto que rivalizaban con las de un adolescente humano. Podía resolver puzzles lógicos complejos, crear patrones artísticos con objetos en su tanque, e incluso parecía comprender conceptos temporales avanzados. Observa esto, dijo la doctora Morales, mostrando un video grabado días antes. En la pantalla, Cala manipulaba objetos flotantes en su tanque, creando secuencias que no solo seguían patrones matemáticos, sino que parecían contar una historia visual. Cuando le mostramos símbolos que representan pasado, presente y futuro, ella organiza los objetos en secuencias que sugieren comprensión temporal. Lo más asombroso era que Cala parecía intentar comunicarse sobre conceptos que iban más allá de las necesidades básicas. Usando un sistema de símbolos desarrollado por el equipo, había preguntado sobre otros océanos, sobre las estrellas, sobre el origen de los humanos. Era como si tuviera curiosidad filosófica sobre la existencia misma. Esto cambia todo, murmuró Canelo, observando fascinado cómo Cala resolvía un problema que habría desafiado a muchos estudiantes universitarios. Si las orcas pueden pensar abstractamente a este nivel, ¿qué otras especies en los océanos están esperando ser descubiertas? El descubrimiento de Cala llevó al lanzamiento del proyecto Poseidón, la expedición científica más ambiciosa jamás emprendida para estudiar la inteligencia marina. Utilizando tecnología submarina de vanguardia, equipos internacionales comenzaron a estudiar la cognición de delfines, ballenas, pulpos y otras especies marinas en su hábitat natural Añón. Los resultados fueron revolucionarios. En las costas de Nueva Zelanda encontraron un grupo de delfines que habían desarrollado un sistema de enseñanza formal, donde los adultos instruían sistemáticamente a los jóvenes en técnicas de caza complejas. En el Pacífico Norte, documentaron ballenas jorobadas que componían canciones educativas específicas para transmitir información sobre rutas migratorias y fuentes de alimento. Pero el descubrimiento más impactante vino de los pulpos gigantes del Pacífico. Un ejemplar llamado Octavio mostró capacidades de ingeniería que dejaron atónitos a los científicos. No solo podía resolver laberintos tridimensionales complejos, sino que construía herramientas sofisticadas usando materiales encontrados en el fondo marino. Más sorprendente aún, parecía enseñar estas habilidades a otros pulpos de manera deliberada y estructurada. Estamos descubriendo que la inteligencia no es una rareza en el reino animal, explicó Canelo en una conferencia de prensa mundial. Es ubicua, diversa
y mucho más sofisticada de lo que jamás imaginamos. Cada especie ha desarrollado formas únicas de entender y manipular su mundo. Estos descubrimientos llevaron a una completa reevaluación de las políticas oceánicas mundiales. Las Naciones Unidas establecieron el Protocolo de Inteligencia Marina, que otorgaba protecciones especiales a especies que demostraran capacidades cognitivas avanzadas. La industria pesquera fue completamente transformada, con nuevos métodos, que respetaban las comunidades inteligentes marinas. Mientras tanto, en tierra, el movimiento educativo continuaba expandiéndose de maneras inesperadas. En las favelas de Brasil, un programa utilizaba perros callejeros rescatados para enseñar matemáticas y ciencias a niños en situación de calle. En las montañas de Nepal, llamas especialmente entrenadas ayudaban a enseñar geografía y navegación a estudiantes en aldeas remotas. En un desarrollo particularmente emotivo fue el programa Lazos, donde animales mayores que habían sido retirados de los programas educativos principales encontraron nuevos propósitos en hogares de ancianos y centros de cuidado geriátrico. Esperanza misma, ahora de 18 años, y considerada una galina anciana, según estándares aviares, dividía su tiempo entre el campus principal y visitas a centros de adultos mayores. La conexión entre Esperanza y los ancianos era mágica. Su presencia calmante y su inteligencia evidente ayudaban a personas con demencia a recordar momentos de lucidez. Un estudio médico mostró que la interacción con Esperanza reducía significativamente los síntomas de depresión y ansiedad en pacientes geriátricos. Es como si ella supiera exactamente lo que cada persona necesita, observó la doctora Patricia Ruiz, especialista en gerontología que trabajaba con el programa. He visto a pacientes que no habían hablado en meses comenzar a contar historias sobre sus propias experiencias con animales de granja. Después de conocer a Esperanza, el 20º aniversario del día en que Canelo recibió a Esperanza fue declarado Día Internacional de la Inteligencia Animal por las Naciones Unidas. Celebraciones se realizaron en más de 150 países, con eventos educativos, exposiciones científicas y demostraciones de animales extraordinarios para la ocasión. Canelo había escrito un libro especial en 20 años de milagros en lecciones de una gallina sabia. El libro no solo relataba la historia de Esperanza, sino que incluía contribuciones de científicos, educadores y estudiantes de todo el mundo que habían sido impactados por el movimiento. En una sección particularmente conmovedora del libro consistía en cartas escritas por la primera generación de estudiantes que habían conocido a Esperanza. Ahora adultos jóvenes, muchos se habían convertido en científicos, veterinarios, educadores y activistas de derechos animales. Sus historias demostraban el impacto duradero de aquella primera demostración matemática en una escuela primaria local. David, ahora un ingeniero biomédico de 28 años, escribió: en Esperanza me enseñó que la inteligencia viene en formas inesperadas. Esa lección me ayudó a desarrollar prótesis neurológicas que se adaptan a los patrones únicos de pensamiento de cada paciente. Todo mi trabajo está basado en el respeto por las diferencias cognitivas que aprendí de una gallina cuando tenía 8 años. María, convertida en bióloga marina especializada en cognición de cetáceos, compartió: la primera vez que vi a Esperanza resolver un problema matemático, decidí que quería entender cómo piensan los animales. Ahora trabajo con las ballenas más inteligentes del océano, y cada día descubro algo nuevo sobre la profundidad de sus mentes. El libro se convirtió en un bestseller inmediato, pero Canelo donó todas las ganancias a un fondo especial para la conservación de hábitats de especies inteligentes recientemente descubiertas. Su filosofía se había mantenido constante a través de los años. El conocimiento debía servir para proteger y honrar a los seres que lo hacían posible. Un desarrollo inesperado surgió cuando gobiernos comenzaron a consultar a Canelo sobre políticas que iban más allá de la educación. Su expertise en comunicación interespecies y comprensión de diferentes tipos de inteligencia lo convirtió en un asesor valioso para conflictos diplomáticos complejos. Si podemos aprender a comunicarnos respetuosamente con especies completamente diferentes, razonaba Canelo, seguramente podemos aplicar esos mismos principios para mejorar la comunicación entre culturas humanas diversas. Esta filosofía llevó al desarrollo del Protocolo Esperanza para negociaciones internacionales, basado en principios de paciencia, observación cuidadosa, respeto por diferentes formas de inteligencia cultural y búsqueda de intereses comunes. El protocolo fue utilizado exitosamente en la resolución de varios conflictos territoriales y comerciales. El 25º aniversario trajo consigo una sorpresa que nadie había anticipado. Científicos que trabajaban en el proyecto de secuenciación genética de Esperanza hicieron un descubrimiento extraordinario. Su genoma contenía variaciones únicas que no solo explicaban sus capacidades cognitivas excepcionales, sino que sugerían posibilidades evolutivas fascinantes. Lo que hemos encontrado,
explicó el Dr. Genetics Jennifer Walsh en una conferencia científica histórica. Son marcadores genéticos que parecen estar relacionados con plasticidad neuronal extrema. Esperanza no solo nació inteligente, su cerebro tiene una capacidad excepcional para formar nuevas conexiones y adaptarse a desafíos cognitivos. Más importante aún, estos marcadores se encontraron en variaciones en muchas otras especies, sugiriendo que la capacidad para inteligencia excepcional estaba latente en todo el reino animal. Con las técnicas de crianza adecuadas y los estímulos apropiados, era posible que muchas más especies pudieran desarrollar capacidades cognitivas extraordinarias. Esta revelación llevó a la creación del Instituto Global de Desarrollo Cognitivo Animal, donde científicos de todo el mundo trabajaban juntos para entender y nutrir responsablemente la inteligencia animal. El instituto operaba bajo estrictos principios éticos: nunca manipular genéticamente a los animales, siempre priorizar su bienestar, y asegurar que cualquier desarrollo cognitivo fuera en beneficio tanto del animal como de la sociedad. Canelo, ahora en sus 40 años y reconocido como una de las figuras más influyentes del siglo XXI, había establecido también una fundación personal dedicada a preservar la sabiduría tradicional sobre animales. Trabajaba con ancianos de comunidades indígenas de todo el mundo, documentando conocimientos ancestrales sobre comportamiento e inteligencia animal que complementaban perfectamente los descubrimientos científicos modernos. Mis antepasados siempre supieron que los animales eran inteligentes, le dijo un anciano chamán de una tribu amazónica durante una expedición de documentación. Ustedes los científicos solo están redescubriendo lo que nosotros nunca olvidamos. Me alegra que finalmente estén escuchando. Estas expediciones llevaron a colaboraciones fascinantes entre conocimiento tradicional y ciencia moderna. En Australia, trabajadores con aborígenes revelaron técnicas milenarias para comunicarse con dingos, que complementaron perfectamente las investigaciones contemporáneas sobre cognición canina. En África, curanderos tradicionales compartieron observaciones sobre inteligencia de elefantes que ayudaron a científicos a desarrollar mejores métodos de conservación. El 30º aniversario del regalo del abuelo Roberto fue marcado por un evento que hubiera parecido imposible 3 décadas antes: el primer congreso interespecies donde representantes humanos, sistemas de comunicación animal avanzados y tecnología de traducción se combinaron para crear algo parecido a una conversación global entre especies en esperanza. Ahora una gallina extremadamente anciana pero aún alerta fue conectada a un sistema de comunicación de vanguardia que permitía a su voz ser escuchada simultáneamente por delegados humanos y sistemas de comunicación que representaban a delfines, primates y otras especies inteligentes alrededor del mundo. Su primer mensaje fue simple pero profundo, un patrón matemático que representaba el concepto de unidad: todo conectado, todo importante, todo merecedor de respeto. El mensaje fue entendido y respondido por especies de todos los océanos y continentes, creando un momento de comunicación global sin precedentes en la historia de la Tierra. El evento fue transmitido en vivo a 1.000 millones de espectadores y marcó lo que muchos consideraron el inicio de una nueva era en las relaciones interespecies. Tratados fueron firmados no solo entre naciones, sino entre la humanidad y representantes de otras especies inteligentes, estableciendo principios para la coexistencia respetuosa y la colaboración mutua. En Canelo, observando desde el escenario, mientras Esperanza hablaba al mundo, reflexionó sobre el increíble viaje que había comenzado con un simple regalo de su abuelo. De ser un joven sin dirección, se había convertido en un puente entre mundos, un traductor de inteligencias, un guardián de la sabiduría que conecta a todas las especies conscientes. Pero quizás lo más extraordinario era que la historia, apenas, las nuevas generaciones de niños crecían en un mundo donde la comunicación con animales inteligentes era normal, donde el respeto por todas las formas de vida era fundamental, y donde la curiosidad sobre las mentes no humanas impulsaba algunos de los descubrimientos científicos más emocionantes en escuelas de todo el mundo. Niños de 5 años conversaban casualmente con loros políglotas, resolvían problemas matemáticos junto a cerdos geniales, y aprendían sobre astronomía de perros que habían sido entrenados para reconocer constelaciones low-Q. Una vez había sido milagroso, se había convertido en cotidiano, pero no menos maravilloso. En Esperanza, en sus últimos años, había desarrollado una rutina especial. Cada mañana, estudiantes de todo el mundo se conectaban virtualmente para un momento de sabiduría con ella, usando el sistema de comunicación avanzado. Compartía patrones matemáticos que también funcionaban como mantras meditativos, enseñando a los niños que el conocimiento y la paz interior podían ir de la mano. Estos momentos se habían convertido en una tradición global. En Tokio, niños japoneses comenzaban su día escolar con la lección matutina de Esperanza. En Londres, estudiantes en recuperación de trauma encontraban consuelo en sus patrones tranquilizadores. En ciudades de todo el mundo, las palabras buenos días,
esperanza se habían convertido en una forma de saludar no solo a una gallina extraordinaria, sino a la posibilidad infinita de conexión y comprensión entre todos los seres vivos. La historia continuaba escribiéndose cada día, con cada niño que aprendía a ver la inteligencia donde antes solo había visto Animal Simpos, con cada científico que hacía un nuevo descubrimiento sobre la cognición animal, con cada momento de comprensión mutua entre especies que alguna vez parecieron incompatiblemente diferentes, y en el corazón de todo, una gallina anciana seguía picoteando patrones en la tierra, cada movimiento un recordatorio de que los milagros más grandes a menudo vienen en los paquetes más humildes, y que la sabiduría verdadera consiste en reconocer la extraordinaria inteligencia que nos rodea todos los días, esperando pacientemente a ser descubierta, respetada y celebrada en el fin.